Este programa se realiza con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, FUTIC. Y un huevo entero, nunca nos daban un huevo entero, si éramos muchos en la casa. En la plaza, en la calle del pueblo, cabe el mundo entero. Las emociones, anhelos, miedos, alegrías, tristezas. Mi papá lo secuestraron, fue de los primeros secuestros que hubo en Bolívar. ¿En serio? Y nunca nos lo devolvieron. Por ahí pasan el dolor y el placer. Pasan por las mismas aceras frente a los mismos cafés. ¿Por qué se ensaña una bruja con uno? Porque, o un duende. O puede ser por las mismas envidias. El éxito y el fracaso, la opulencia y la pobreza van por la calle del pueblo. Desde ella miran los mismos entejados y las mismas ventanas. Sufren la misma lluvia y gozan el mismo sol. Que en ese traslado recibí más o menos unas 17 picaduras, pero no reaccioné alérgicamente y eso me enamoró más. De aquí se ve la casa. Hola, soy Luis Alirio Calle. He dedicado más de 40 años al periodismo. Como reportero recorrí el departamento en busca de toda clase de noticias. Ahora he decidido volver a esos lugares a conversar desprevenidamente con todo aquel que quiera contar algo. Quiero escucharlos hablar de logros, miedos, de amores y desamores, alegrías, tristezas, de lo que anhelan para su futuro. En fin, conversemos de todo aquello que nos demuestre que el mapa de Antioquia también está hecho de historias. Veámonos en la calle del pueblo. Bonifacio. ¡Eh! ¡Qué ha habido, hombre! Hermano, Luis Alirio. Bonifacio, ¿qué hace ahí? Aquí, mirando, aquí, contemplando el panorama. Venga. Hombre, usted es Muñoz, ¿cierto? Sí, señor. Bonifacio Muñoz, de Santa Gertrudis. De la vereda Santa Gertrudis. Claro, yo me acuerdo cuando vine aquí con el padre Gabriel Díaz y lo conocí. Claro, yo también me acuerdo mucho de usted. Usted es una hombre. persona muy interesante, Luis Alirio. Usted dice muchas cositas ahí por Teleantioquia. Algunas, ¿cierto? No, muchas cositas buenas, ahí se aprende de historia. Óigame, Bonifacio, ¿quién le puso ese nombre? Ese nombre es del papito, Sí. el papá de mi mamá. Sí. Sí. Pero a mí me gusta. A mí también. Yo no me quiero llamar de otra manera. Es literario, como de un cuento, una novela. Sí. Imagina, una anécdota precisamente con mi nombre. Sí. Entonces, mi mamá hablando con sus amigas por allá, entonces una señora de una vereda, ¿cómo se llama sus hijos? Ella le dijo el nombre. Cuando llegó a mi nombre, le dijo, Bonifacio. Bonifacio. Pobre muchacho, si así es la persona no le arrima a nadie. Pobrecito con ese nombre. Y bueno, pero bueno, siempre me conseguí ahí una muchachita y me casé con ella, algo conseguí. ¡Qué maravilla, hombre! Sí. Gracias al nombre. Sí, también, porque yo estoy muy contento conmigo, yo no me quiero llamar de otra manera. Sí, qué maravilla. ¿Usted ha sido campesino siempre? Sí, claro, nacimos en Santa Gertrudis, la vereda de Santa Gertrudis. ¿Y alguna anécdota de su trabajo como campesino? Pues a ver, como empezamos a trabajar desde niños, sí, anécdotas y varias. Por ejemplo, mi papá era una persona pues que fumaba y que todo eso, entonces nos llevaban a trabajar con él. Y entonces era muy triste porque uno con hambre, ya por ahí llegaba la hora del almuerzo, como a las 12, y él se prendía un cigarrillo de sabor, entonces yo decía, hay que esperar que se acabe ese cigarrillo, así de pronto dice que vamos a almorzar. Uno ya bien cansado y con hambre para descansar el ratico de mediodía. Otra de las historias de niño era que nos íbamos a sacar caña, por ahí a una vereda lejos, a otra vereda. De Santa Gertrudis bajamos a otra vereda. Y uno de pantalón cortico, sin zapatos, imagina usted uno sacando caña todo el día. Pero una de las cosas buenas, que era del trabajar lejos, que nos despachaban con arrocito, que casi uno no comía arroz, Sí. la situación económica era muy difícil. Y un huevo entero, nunca nos daban un huevo entero, si éramos muchos en la casa. Hacían un huevo revuelto y lo repartían ahí para 10 que éramos. ¿Se imagina usted? En cambio, cuando uno se iba a trabajar,
lejos si le echaban un huevo entero. Hombre, así hubiera que trabajar todo el día de pantalón cortico y cortándole las hojas de caña, y uno no podía dormir por la noche. Con tal de ganarse el huevo. Para ganarme entero. el huevo entero, porque no lo daban, pero ahí como nos tocaba trabajar duro, entonces sí nos echaban el huevito entero, porque era muy difícil la situación económica. Sí. Hombre, Bonifacio, qué bueno verlo. No, a mí también me da Alegra, mucha hombre. alegría verlo por aquí en mi pueblo, que bueno, venga cuando quiera. Y Es se vive muy rico bien. venir a Santo Hombre, Domingo. una casita por acá llena de ir en Luis Alirio. Me daría mucho orgullo ir con usted por acá en Santo Domingo. Qué bueno fuera. Usted es ¿no? una gran persona, yo siento una gran admiración por usted. Y un gran ser humano. y De una gran pronto, persona. quien quita, ¿no? De Y pronto, sí. nos venimos a contar historias aquí. Eso, de compartir. Aquí hay mucha gente que cuenta historias. Nadie sabe quién es Jorge González, pero la gente sabe quién es Patas. Sí, señor. Y ese es usted. Ese soy yo, sí, sí. He hecho de todo. Sí. Ya está colito aquí en esta parroquia. Oiga, venga, con el vino. Sí. Me tomaba medio y el resto lo llenaba con agua hasta que me pillaron. Oiga, y durante ese trabajo de seguridad privada le ha pasado algo Sí, que sea interesante escuchar. así como espantos, más que todo. Mm. Más que todo espantos. Vente a ver. Le mueven a uno las sillas, le cierran las puertas. Pero entonces uno como que ya 4 años allá, yo llevo 4 años en el Y a pues, usted le toca quedarse solo. solo, ya. solo, sí, solo. Y ya, Pero o sea, yo ya les hablo cuando me molesta. Hace días que no, como que tiene sus momentos, su época. ¿y usted qué les habla? Es que a ver, ¿qué necesitan? Es muy maluco, eso es muy maluco, Nalirio, porque eso se le ponía a uno los pelos de punta del todo. Y en otros puestos, las brujitas que no faltan a molestarlo a uno. Ahí había una brujita molestando, eso, como que se cansó. ¿Y cómo? ¿De qué forma? Con la Biblia, eso, pues, ¿Cómo? sí. ¿Cómo? Con la oración en los salmos, eso espanta lo que sea, don Nalirio. Pero ella cómo molestaba. Lo descobijaran a uno, le amanecía a uno como digamos, el arroz regado, muy cansones, muy cansones. ¿En serio? Se le sentaban a uno en el pecho. ¿Y usted encontraba el arroz regado en el sí, suelo? el arroz si había maíz también lo regaban con el arroz junto. ¿Y no sería algún amigo suyo por fregarle la vida que regaba el arroz? No, porque uno dejaba todo en orden el día anterior y uno solo en un puesto, nadie, ni gatos ni nada, eso era, y se oían cuando las carcajadas. Pero no, eso como le digo. O sea, a juzgar por usted, las brujas sí existen. Sí existen. Y son muy maldadosas. Muy maldadosas. Claro que a mí el duende sí nunca me ha salido, pero sí dicen que el duende es más dañino. ¿Ah, sí? más ¿Y cansón. como qué historias de duende ha oído? Historias de que sí, esa gente a esa sí le revuelve la sal con el azúcar, el arroz con el maíz. Los duendes son muy dañinos, muy cansones. Vea, hombre, por Dios. Don ¿Y Alito, y eso por qué puede pasar? Porque uno Sí, son cosas ¿por de- qué, ¿Por qué se ensaña una bruja con uno? Porque, O un duende. O puede ser por las mismas envidias o por un cumplido que ellas deben de tener, seguramente debido al pacto que hacen. Los espíritus malignos existen. Yo los he vivido. Muy maluco, eso es muy maluco. Le agradezco mucho. Don Alirio, es con Su mucho gusto historia. y me encanta de haberlo visto por acá en el pueblo, porque usted es uno de los personajes que yo más renombro en Teleantioquia, en este programa. Me alegra mucho, Y muchas gracias. muy aparte, desde muy pelado lo vengo siguiendo. En los noticieros, en los Sí, programas. Muy Listo. bueno. Don Muchas Alirio, gracias, que esté don muy Jorge. bien. Muchas gracias a usted. Paguemos aquí el tintico, hombre. Venga, yo lo pago. No, pero Regálame ¿por un qué? tintico, amiga. ese Vea, he favor. tomado tinto de cuenta de todo el pueblo. No, y el que se puede tomar. Y si va a morrer también en Don Alirio. A ver, ¿usted se considera profesor o maestro? Yo creo que el maestro es el que inspira, ¿no? Yo tengo ya una buena legión de exalumnos. discípulos, exalumnos, De exdiscípulos. sacerdotes. Hay una, digamos, un aforismo o una advertencia de un escritor español
que dice que el verdadero maestro es el que enseña a dudar de lo que enseña. ¿Usted cree en eso? Obviamente, claro, el conocimiento es muy dinámico y no tenemos la última palabra. Sócrates lo decía muy claramente, solo sé que nada sé. Es decir, el cosmos es infinito y es más lo que no conocemos que lo que creemos conocer. Es decir, creemos conocer algunas cosas de las cuales tenemos que dudar. El beneficio de la duda. Kant, ¿cierto? Hay que dudar de todo, obviamente, y dudar de nuestro propio conocimiento. Todos podemos tener nuestra propia verdad. ¿Tiene alguna historia que le haya sucedido como maestro a usted? Me ha tocado trabajar en zonas rurales, pero extremadamente rurales. Alumnos que para llegar a la institución tenían que caminar 2-3 horas. Y a veces uno observa que alumnos en un pueblo, en una ciudad, se preocupan porque tienen incluso que tomar el bus. Y en esa zona, alumnos que tenían que recorrer la selva literalmente, pasar ríos, quebradas, tratar de manejar una cantidad de temas difíciles que ponen incluso en riesgo su propia vida. Y estaban a la hora precisa en la institución. ¿Eso fue más o menos cuándo? Eso fue el año pasado. Por Dios. Pasado. Usted me habla de eso y yo pienso en hace 50 años. Ajá, no. Y aún el año pasado. Claro, en época de la pandemia, cuando, es decir, esas zonas alejadas incluso se convirtieron en una especie de paraíso en pandemia, porque realmente esas zonas son las que tienen oxígeno en cantidad, tienen agua, tienen toda una naturaleza que nos proporciona vida. Es decir, el antídoto para el COVID está precisamente en esa zona. Yo me sentía bendecido, hombre, por Dios, por estar precisamente en una zona de esas, en una época en que estar en medio de la gente era peligroso. Era un riesgo, claro, era un riesgo. Y me fue extremadamente bien. Y allá literalmente el laboratorio es la naturaleza, el campo, es decir, allá no tenemos que mirar nada de tecnología de punta, porque incluso no teníamos ni servicios. De pronto alguna plantica solar por ahí en alguna parte en mal estado. El agua hay que tomarla en su fuente, ir a la quebrada del río, cocinar incluso con leña. Y los muchachos, sin embargo, muy atentos al trabajo. Hombre, muchas gracias. Don Alirio, hombre. No le pague. Qué placer encontrarlo a usted por aquí. A mí también me parece, muy amable. Miel. Caballero. Miel. Claro, miel pura. Te cuento, la verdad, a mí me llamaban la atención las abejas desde niño, pero nunca lo tomé como una profesión. Pero resulta que un vecino era apicultor y vendió la finca, y quien compró la finca decidió que compraba la finca, pero si el señor no tenía abejas. Empezaron a hacer un sacrificio de abejas para poder dejar libre la finca, y en ese momento, junto con mi esposa, tomamos la decisión de invertir y comprar esas abejas para que no las sacrificaran para conservación. Para mayor sorpresa, iniciamos, el señor me vistió con un traje, me llevó para hacer el traslado de las abejas y me enamoré de las abejas. ¿Usted las compró sin saber nada de abejas? Absolutamente sin saber nada de abejas. ¿Y por qué lo hizo? Mi vocación de agroecólogo, mi vocación de conservación ha estado marcada siempre, y pues era imposible y no concebía que sacrificaran unas colmenas solo por un negocio de una finca. Entonces pasamos las abejas a la finca de mi padre, y desde ahí, para mayor sorpresa, empezamos a formarnos, iniciamos a formarnos con el SENA, empezamos a obtener premios y a trabajar con conservación y preservación de abejas, rescate y reubicación para llevarlas a Guanacas, hasta llegar a tener 35 colmenas en este momento. Cada una de 80.000 abejas. Se encuentran entre colmenas fortalecidas, débiles, que es una colmena más o menos de 14.000, un núcleo pequeño que son de 2.000, 2.500. Te estoy hablando muy técnicamente, pero a grandes rasgos es así.
como lo O que sea, te usted puedo compró contar. las abejas y le tocó ponerse a estudiar abejas. Por supuesto, inmediatamente empezamos y me enamoré por el hecho de que inmediatamente tuve contacto con las abejas, perdí ese temor que tenemos, porque me di cuenta que cuando queremos podemos vencer los temores. Yo obviamente que en ese traslado recibí más o menos unas 17 picaduras, pero no reaccioné alérgicamente y eso me enamoró más. También pues tuve un apoyo de mi familia, mi papá que era el dueño de la finca y me buscó el sitio donde ponerla, mi esposa que era la que tenía pues gran parte de la inversión, quien dijo listo, invertamos y vamos a trabajar con las abejas. Para mayor sorpresa, 10 años más adelante, pues soy tecnólogo en producción agroecológica, gracias a ello me gané una beca. Llevamos de casados 12 años y no tenemos hijos. Usted vive de esto. Yo puedo decir que esto es lo que me hace vivir, pero no vivo de esto. Qué bien. Qué maravilla. Sí. Henry, lo felicito. Señor, Muchas y gracias. qué gusto, créame que uno tener una persona como usted acá en Carolina, No. que me crié escuchando Camino al Barrio, si se puede decir, Sí, sí. ahorita, Muy bien. Muchas gracias, Henry. dale. Éxitos, hombre. Gracias a usted Muchas gracias. y bienvenido siempre. Pero le quiero hacer un obsequio. Quiero que se lleve este detalle. Para mí, Sí, claro, sin pagar. sin pagar. Oh, hombre, por Dios. Oh, muchas gracias, hombre. Uy, qué rico, la probaré. Bienvenido. Y cuando vuelva lo busco. Listo, señor. Bueno. Sus papás, ¿no? Mi mamá también vive. Ah, sí. Sí, mi papá lo secuestraron, fue de los primeros secuestros que hubo en Bolívar. ¿En Y serio? nunca nos lo devolvieron. ¿Y cómo fue esa historia? Esa historia fue, era una época de cosecha, que usted sabe que la cosecha en estos ¿En pueblos. qué año fue eso? Eso fue en el 90, 90. sí. Estaban en cosecha Estaban cafetera. en cosecha, entonces en la arboleda, pues en una vereda de acá, Farallón, una vereda que se llama la arboleda, él iba en su carro, entonces unos trabajadores le pusieron la mano y él muy querido, muy servicial, paró, que para dónde van, venga yo los llevo, y yo los llevo porque lo llevaron. Y hasta el sol nunca apareció, y ahora con todo este cuento de víctimas, de no sé qué, nos invitaron pues que si queríamos ir a escuchar a ver dónde había quedado, que no sé qué, pero no nos interesó como ir. Que eso después de 30 años, volver como a revivir eso, O sea, pero a él lo encontraron entonces. no, nunca lo encontramos. Entonces, ¿a qué fue que los invitaron? No, cuando se entregó Cristóbal, que fue un comandante de allí del Chocó, entonces él iba a empezar como a contar de dónde estaban las personas que había secuestrado y todo, pero nosotros no quisimos ir Aquí en la de fiscalía. la fiscalía. Que yo le dije a mi mamá, pues yo creo que ya lo enterramos, ya hicimos el duelo, ir a eso es como volver a revivir, como volver a... Eso es duro, ¿no? Eso es muy duro, aunque yo a ella le siento todavía que si ella hubiera ido, hasta hubiera cerrado más ese capítulo, Claro. porque ella siempre en su corazón yo creo que quisiera escuchar dónde quedó, pues y todo. Parece que todos llevamos algo Pero de todas maneras... de la eso- violencia encima, ¿no? Eso, pero de todas maneras seguimos en Bolivia, seguimos trabajando, contentos, animados, que eso también es un proceso de maduración, de muchas cosas. ¿Y cuánto hace que viven en Estados Unidos? Hace 12 años. 12 ya. ¿En qué parte de Estados Unidos? Estamos viviendo en New Jersey. New Jersey. New Jersey, el estado de New Jersey. ¿Ustedes son esposos? Sí, señor. correcto, sí. ¿Y qué encuentra de novedoso al volver? Esto es respirar vida. Hemos estado en aquí todo esto. Si quiere, sí. Bueno. Entonces, bueno, vuelvo y repito. Estuvimos en el Retiro ayer, estuvimos en Santa Elena. Uno encuentra a ver la idiosincrasia de nosotros los paisas. Es que nosotros somos la amabilidad en pasta, pues, con toda seguridad. Uno ve que cuando la gente ayer yo le decía al primo que cuando íbamos para el retiro, el ayudante de la buceta, eso era, ¿cómo era que le decíamos? El fogonero, entonces. Sí, el fogonero. El fogonero se le ha dicho, el Sí, ayudante le ha dicho el fogonero el siempre. fogonero, Sí. con seguridad. Entonces el hombre ella iba a decirle, caballero, muy buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo me le ha ido? Bien puede así, ahí hay una
un asientico bien rico, la señora también, Reinita, no le va a pasar absolutamente nada. Pero yo decía, eso no lo vemos aquí. Por allá es difícil, ¿no? Por ahí es difícil porque es que son, como te digo yo, Alirio, son muchas culturas, hay gente de todas partes del mundo, entonces realmente la gente... Buenas. Bien, ¿y usted? Bueno tenerlo por acá en el pueblo. Muchas gracias. Ahora tomamos tinto. Claro, ahorita, bueno. Gracias. Ah, pues, Eso es lo bueno. Oiga, Miren, me está corroborando lo que le digo. Oiga, y no, pero no se les ha pegado el acento gringo. No, Para nada. no, porque Para nada. el inglés mío me sirve para ir de Itagüí a Medellín. Pero cómo me alegra verlos y oírlos hablar de Antioquia, Es nuestra como tierra. lo hacen estando ustedes por allá. Porque, la amamos, lo digo porque también entrañablemente. he conocido personas que reniegan de lo que son. Sí, total. Pero ellos bien muy agradecidos. No, Sí, adoramos nuestra tierra. Dios mío, esto es increíble, de verdad que sí. Sí, Esto es nueva seguro. vida. Ojalá todas las personas lograran valorar y tener el sentido de pertenencia que se debe tener con nuestra región y con lo que nos vio nacer, ¿cierto? Claro, con lo que somos. sí. Y muchos cuando salen al exterior pierden eso, o el desapego, lo que le decimos el desapego, ¿cierto? Pero eso no tiene que nacer de aquí, tiene Claro. que nacer de Sí, tener. sí. Y bueno, No vivir tenemos. feliz, que es lo más importante, disfrutar el día a día. A usted se le nota, a usted también. A la alegría. Somos felices, No. Es que Fue muy agradable, hombre, la verdad. Lo mismo que luego siempre me recuerda a mi papá, Hombre, no. siempre. Octavio Álvarez ya me decía, mijo, y yo empecé a verlo a usted fue por mi papá, claro que siempre la elocuencia suya, Sí, no lo sabe admiramos, cuántos libros, lo cuántas cosas tiene que hacer para... Me pongo como este librito, me rojo. No, pero sí es un trabajo muy bien hecho que ustedes Gracias. han hecho, pues en Antioquia se luce con todos sus programas totalmente decentes, Me yo alegra. diría decentes. Me alegra Y mostrando, muchísimo. es que esa es una belleza, ¿no has Sí, visto la ese programa curva. vuelta, Claro, pues. de vuelta al tiempo? No, pero es que... Tiempo de vuelta. Tiempo de vuelta. Sí, Y vamos aquí a que leer. vienen, básicamente aquí a Lirio. A esto. Se escucha la historia. Ya sé. Muchas gracias. Se podrán escuchar. Quedamos grabados con esa historia. Hombre, Bueno, no va a oiga, me alegra lo Dios mismo. Dios los bendiga. A Son usted. muy buenos. A usted. Mire ya. Muchas gracias. Hasta se escucha. No sabía esa. Aquí vamos de Y mochileros. ese programa, mira, vamos de mochileros. Sigan su paseo. Muchas gracias, Alirio, que está muy bien, hombre. Ok. Listo. Se escuchan historias porque ellas son los pueblos. Hacían un huevo revuelto y lo repartían ahí para 10 que éramos. ¿Se imagina usted? Santo Domingo. Bonifacio Muñoz ayuda a ver que el valor de la vida y la lucha por ella suceden desde el hambre. Uno no podía dormir por la Con noche. tal de ganarse el huevo Para ganarme el entero. huevo entero. La Ceja, apodado el Patas, hace saber de pueblos donde más que gente hay brujas y espantos. Y uno es cada bruja y cada espanto. O sea, a juzgar por usted, las brujas sí existen. Sí existen. Y son muy maldadosas. Sócrates lo decía muy claramente, solo sé que nada sé. Santa Rosa de Osos, un profesor ve que la educación no es imponer, es dar libertad y enseñar a hacer. Todos podemos tener nuestra propia verdad. Carolina del Príncipe. Henry salvó a las abejas y ellas, sin saberlo, lo salvaron a él. Me llevó para hacer el traslado de las abejas y me enamoré de las abejas. Que yo le dije a mi mamá, pues yo creo que ya lo enterramos, ya hicimos el duelo. Ciudad Bolívar. Silvia se dio cuenta de que el propio dolor es la sanación. A ella le siento todavía que si ella hubiera ido, hasta hubiera cerrado más ese capítulo. Caballero, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Entre Ríos, Leonel y Luz Dari vivieron el afán de irse y entendieron que nada está más lejos que la propia tierra de uno. Eso no lo vemos aquí. Por allá es difícil, ¿no? Por ahí es difícil porque... Se escuchan historias porque ellas son los pueblos. Sin las historias no habría pueblos y sin ellos no habría mapa de Antioquia. Se escucha la historia. Ya sé. Muchas gracias. Se podrán escuchar. Quedamos grabados con esa historia. Hombre,
Este programa fue realizado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, FUTIC.